Y hoy en nuestro espacio dedicado a temas de salud vamos a hablar de la ronquera y lo vamos a hacer con la otorrinolaringólogo Dina García, quien está en línea telefónica. Doctora García, un gusto conversar con usted. Bienvenida a Zona Éxitos. Un gusto conversar contigo también. Gracias por la invitación. ¿Por qué la ronquera? Porque hay personas, como es mi caso, que después de algún proceso gripal terminan perdiendo la voz. Y se puede dar de manera espontánea pérdida de voz sin necesariamente estar asociado o a gritar, haber ido a un concierto o haber tenido gripe. Fíjate, la disfonía, que comúnmente las personas la nombran como ronquera o incluso dicen afónico, el término correcto para utilizarlo pues fácilmente es disfonía, que se encarga de precisamente definir que es esa disminución de la agudeza vocal. Tiene muchísimas causas, muchísimas, así como tú mencionas, luego de un proceso gripal, luego de haber esforzado la voz, por ejemplo, en un concierto o en una actividad que lo requirió, pero existen distintas causas. Unas que pueden ser propiamente del órgano, es decir, de esas cuerdas vocales que se inflaman, que se irritan, que existen ciertos factores, ejemplo, personas que consumen mucho alcohol, personas que fuman, hay personas, por ejemplo, que tienen oficios, como por ejemplo, incluso nosotros los médicos, ustedes las personas que trabajan constantemente con la voz, los maestros, y ese esfuerzo constante de la voz va produciendo cierta inflamación a nivel de las cuerdas vocales que posteriormente incluso se empiezan a formar lesiones como los pólipos, como los nódulos, que en ocasiones pues incluso puede ser necesario ser operado. En algunos casos puede ser irreversible, es decir, después de quizás un concierto, a lo mejor uno pasa unos días con disfonía, pero después recupera su voz. Pero, ¿qué pasa cuando ya esto se prolonga en el tiempo? ¿Puedes revertirlo si ya están esas lesiones o pólipos instalados? Siempre va a depender de la causa, pero por ejemplo, toda disfonía que persista por más de 15 días debe ser estudiada. En el caso de nosotros los otorrinolaringólogos, creo que nuestro mayor temor con respecto a pacientes con disfonía es que lamentablemente la causa propiamente de esa disfonía sea un tumor de laringe. Creo que es lo más aparatoso dentro de los cuadros clínicos de disfonía, así que siempre hay que prestarle atención a cuando existe una disfonía que dura más de 15 días de evolución, que va progresando en el tiempo, que puede asociarse incluso a dificultad respiratoria, esos pacientes generalmente masculinos que son fumadores ya de la tercera edad, pues eso nos orienta a que probablemente el pronóstico es más reservado y que probablemente haya que hacer otra serie de estudios y una conducta un poquito más agresiva en ese aspecto. ¿Cómo se hace esa evaluación? Lo primero es como la disfonía no duele, generalmente las personas tardan en ir al médico para valorar ese síntoma. Una vez que vas al médico, lo ideal es que este sea el especialista, es decir, el otorrinolaringólogo, y pues ahí realizamos todo nuestro examen físico e incluso indicamos ciertos estudios en donde consiste en la colocación de una videocámara, una camarita, que se puede introducir bien sea por la nariz o por la boca y va a visualizar directamente las cuerdas vocales. Una vez que vemos ahí, si se observa la lesión, pues se indican otros estudios de extensión como tomografías para precisamente ver pues si hay alguna extensión como tal de la lesión que pueda haber en las cuerdas vocales. Y en otros casos, dependiendo de la causa, como te digo, incluso lo más común en los pacientes es que cuando hay problemas nasales, que hay constante moco, que cae en las cuerdas vocales, o incluso esas personas que sufren de enfermedad de reflujo gastroesofágico, deben ser valorados entonces no solamente por el otorrinolaringólogo, sino también por el especialista, en este caso el gastroenterólogo, porque probablemente la causa que esté originando la disfonía no sea propiamente de otorrino, sino que sea de origen gástrico. Bien, doctora García, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros estos minutos en Zona Éxitos. Entiendo que su cuenta en redes sociales es dra.dinagarcía, ¿cierto? Exacto, sí, correcto. dra.dinagarcía, otorrinolaringólogo. 1 minuto, hacemos una pausa y ya venimos con más de Zona Éxitos.